El viernes se conoció el decreto firmado por el presidente de la República que frenó la extradición de Gabriel Yepes, alias HH, el comandante del Frente Comuneros del Sur, un ala disidente del ELN. La decisión ahonda una crisis diplomática que comenzó hace 6 meses. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela la historia desconocida y el duro cruce de cartas entre el Departamento de Justicia y la Fiscal General. Desde el pasado 7 de mayo y durante 2 semanas, Gabriel Yepes, alias HH, fue uno de los narcotraficantes más buscados del país. Él es el jefe del Frente Comuneros del Sur, un ala disidente del ELN en la que el gobierno nacional tiene guardada la esperanza de consolidar un acuerdo de paz. Para las agencias antidrogas de Colombia y Estados Unidos, alias HH es considerado como uno de los narcos más poderosos del sur del país, pero no son los únicos que lo consideran un capo de marca mayor. El propio Comando Central del ELN lo calificó a él y a su grupo como narcos y no lo reconoció en sus filas. Incluso Antonio García, comandante del ELN, señaló a HH de ser un infiltrado de la inteligencia colombiana. Al ser descubiertos los infiltrados, el gobierno procede a protegerlos y por tanto una manera de encubrir y de protegerlos es armar un falso proceso de paz regional para sacar ciertos réditos políticos y tratar de engañar a la opinión diciendo de que el ELN está dividido. En esta entrevista concedida a La Silla Vacía, alias HH se defendió de esas acusaciones. Todos los calificativos que ha hecho sobre la estructura que representamos nosotros son mentiras. Nosotros toda la vida y hasta los últimos días de nuestra vida siempre seremos helenos y siempre seremos insurgentes. En medio de estas tensiones, el gobierno lleva año y medio negociando un acuerdo de paz con el Frente Comuneros del Sur. Lo cierto es que los estrechos vínculos de HH con el tráfico de drogas son inocultables y de vieja data. Las autoridades tienen documentado que él controlaba al menos medio centenar de laboratorios desmantelados en Nariño para la producción de cocaína. Por ejemplo, en esta parte del indictment, que es la acusación del gobierno de Estados Unidos en su contra, se menciona específicamente decomisos hasta por 6.5 toneladas de droga de su propiedad lista para exportar. Recurren a la vida armada como la única opción que dejan los gobiernos. El caso de HH desató una tormenta en las relaciones entre la Administración de Justicia de Estados Unidos y la de Colombia, una historia hasta ahora desconocida. Noticias Caracol tuvo acceso a las comunicaciones reservadas entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía colombiana, que revelan los detalles del lío que comenzó hace 6 meses y que podría convertirse en uno de los incidentes judiciales más graves en la historia reciente de la cooperación de ambos países. El primer campanazo que alertaba la crisis ocurrió el 9 de diciembre de 2024, cuando el Departamento de Justicia le envió a la fiscal general Luz Adriana Camargo una carta con un evidente tono de molestia por el caso de HH. Le escribo para expresar nuestra profunda preocupación por la resolución 00502 de 2024. Esta resolución suspende la ejecución de una orden de captura con fines de extradición contra Gabriel Yepes Mejía de conformidad con una solicitud de extradición formalizada. En esa carta, el Departamento de Justicia manifestó su inconformismo con la fiscal porque suspendió la ejecución de una orden de captura con fines de extradición contra HH y otro de los jefes del Frente Comuneros del Sur. Parte del malestar obedeció a que las autoridades antinarcóticos tenían cercado a HH cuando el gobierno colombiano le lanzó un salvavidas al meterlo en el proceso de paz. La suspensión de la orden de captura con fines de extradición contra Yepes Mejía es una desviación de nuestra larga y fructífera relación bilateral de extradición. Nos preocupa que la suspensión fomente un ambiente de impunidad para los graves delitos transnacionales. La lucha global contra el narcotráfico organizado requiere nuestro compromiso conjunto contra la impunidad. Pocos días después, la fiscal general le respondió al Departamento de Justicia. Noticias Caracol también tuvo acceso a esa carta firmada por Luz Adriana Camargo. Allí, la alta funcionaria comenzó por explicar su decisión.
La suspensión de la ejecución de las órdenes de captura con fines de extradición fue producto de la aplicación de la Ley 2272 de 2022, emitida soberanamente por el Congreso de la República, previa solicitud del presidente de la República, con desarrollo de los diálogos de paz que adelanta con el grupo armado ilegal Comuneros del Sur y del cual aquellos fungen como representantes. Pero la carta de la fiscal, lejos de apaciguar los ánimos, encendió nuevas alarmas, por lo que los estadounidenses consideraban una falta de independencia de la alta funcionaria frente al gobierno de Gustavo Petro. La misiva de Camargo continuaba así. La Fiscalía General de la Nación celebraría con gran entusiasmo un apoyo más cercano con ustedes, consistente en acompañamiento en los diálogos de paz, conversaciones y negociaciones que realiza el Gobierno Nacional con distintos grupos armados ilegales. En la carta, la fiscal explicaba que en el marco del proceso de paz, HH podría moverse en 10 municipios de Nariño sin riesgo de ser capturado y que esta concesión terminaría el 6 de mayo de 2025. Tiene una vigencia de 6 meses, término que calcula el Gobierno Nacional es el requerido para concluir los acuerdos y concretar los compromisos del Grupo Armado y el Estado colombiano que garanticen el tránsito a la vida civil. Por ahora, el resultado más tangible de ese proceso de paz con el Grupo Comuneros del Sur fue anunciado por el presidente Petro el 5 de abril. Anuncio destrucción de armas. La estructura de aproximadamente 150 hombres entregó 585 artefactos explosivos de fabricación artesanal. Sin embargo, lo que el gobierno considera el mayor logro en la paz total, hasta ahora no ha estado exento de críticas. No hay un marco jurídico que garantice el tránsito a la vida civil de los combatientes de este frente. Tampoco cómo le responderán a las víctimas que ha dejado las acciones de este frente creado en el año 1992. Tampoco hay claridad sobre el destino de las armas, ni mucho menos claridad sobre cómo se verificará la pertenencia de las personas en el listado que haga parte de este proceso. También hay serias dudas sobre la desvinculación definitiva del Frente Comuneros del Sur, de la cadena del narcotráfico y de la minería ilegal. A pesar de que las autoridades tuvieron ubicado a HH en Nariño durante los últimos 6 meses, justo cuando se reactivó su orden de captura con fines de extradición el pasado 7 de mayo, el capo desapareció. El gran cuestionamiento de Estados Unidos es por qué en las últimas 3 semanas ninguna autoridad colombiana, ni fiscalía ni policía, hizo el mayor esfuerzo por capturarlo. Esta situación, que ya era bastante grave, empeoró el viernes 23 de mayo, cuando se conoció este decreto con el que el presidente de la República frena la extradición de HH a Estados Unidos. Esta decisión estaba cantada luego de que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, renunciara a su cargo. Entre las razones que trascendieron estaba precisamente el hecho que desde la oficina del consejero comisionado de paz, Oti Patiño, le enviaron un concepto desfavorable a la extradición de alias HH para que lo tramitara. Una abierta intromisión en su cartera que, según varias fuentes consultadas, le pareció inaceptable. Quien es el único jefe mío es el presidente de la República. Es el único que puede decidir cambiar una posición en el tema de extradiciones y es el único que puede ordenar eso. Noticias Caracol buscó a la fiscal general, pero no obtuvimos respuestas sobre este caso. Mientras en Colombia le meten el acelerador al proceso de paz con los Comuneros del Sur, fuentes en Washington confirmaron a Noticias Caracol que Estados Unidos estudia sanciones a Colombia y a altos funcionarios por lo que ese gobierno considera una posible obstrucción a la justicia. Durante 55 días, un extraditable capturado por la Fiscalía estuvo escondido por agentes de la Dirección de Inteligencia del Gobierno en un apartahotel en Bogotá. La Corte Suprema descubrió la irregularidad y cuestionó a la Fiscalía. El extraditable hoy está en la cárcel La Picota. Noticias Caracol investiga. El nombre de Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC, poco le dice a Colombia. Sin embargo, es protagonista de una historia insólita en materia de extradición que tiene al gobierno de Estados Unidos muy incómodo, a la Corte Suprema de Justicia molesta y a la Fiscalía dando explicaciones.
Todo empezó a principios de febrero pasado. Tras la sangrienta arremetida del ELN contra el Frente 33 para obtener el control del Catatumbo, que dejó 134 muertos y más de 67.000 desplazados, alias El Mocho Olmedo fue designado como delegado en la mesa de paz con el gobierno Petro para buscar un acuerdo político con esa disidencia de las FARC. Así las cosas, sus órdenes de captura fueron suspendidas. No obstante, el cerco del ELN para arrasar con el Frente 33 no daba tregua y El Mocho Olmedo pidió pista con el gobierno para ser rescatado por la fuerza pública. Un helicóptero del ejército lo sacó del frente de batalla en el Catatumbo y lo llevó a Cúcuta. Poco después fue trasladado a Bogotá, donde se instaló en un cómodo apartamento en la localidad de Chapinero para avanzar en el proceso de paz. Entonces, ahí es donde él ya al instalarse en el apartamento es donde se dan cuenta que él tiene esa orden de captura con fines de extradición y la fiscalía tiene que proceder inmediatamente a notificarle que él tiene una orden de captura con fines de extradición. Quien habla es Daniel Piedrahíta, abogado del Mocho. Según él, hasta ese 12 de febrero de 2025, día en el que fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, su cliente no sabía que el gobierno de Estados Unidos lo buscaba por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Para tratar de salvar el proceso de paz, el gobierno se jugó una carta arriesgada. Cuando a él lo capturan, la Dirección Nacional de Inteligencia dice, venga, nosotros estamos como manejando todo lo que tiene que ver con la estadía aquí en la ciudad de Bogotá, pues permítanos seguirle ofreciendo ese mismo servicio antes de trasladarlo al INPEC. Documentos en poder de la unidad investigativa de Noticias Caracol revelan la bitácora de esa insólita propuesta que al final tuvo el aval de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Tal como se lee en el informe de captura del Mocho, el director del CTI, Fabio Andrés Ordóñez, ordenó que el extraditable de las disidencias de las FARC fuera puesto a disposición de Jorge Arturo Lemos, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Con una perla más, según el documento. Es de anotar que el señor Jorge Arturo Lemus Montañez, quien recibe al capturado, informó que por motivos de seguridad no puede dar información a los funcionarios de Policía Judicial del CTI sobre el lugar de permanencia o reclusión del señor Willington Henao Gutiérrez. Es decir, no solo el Mocho no fue enviado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota ese día, como manda la ley, sino que la DNI, alegando asuntos de seguridad nacional, ni siquiera informó para dónde se lo llevaba ni quién lo vigilaría para que no se fugara. Según el abogado Piedrahíta, el Mocho fue llevado de vuelta a su apartamento en Chapinero ese mismo día. Entonces, a él no lo llevan a ninguna otra parte diferente que a donde él estaba como residiendo, digámoslo así. Porque él no estaba. Sin embargo, en el apartamento en donde él está custodiado por dos personas de la Dirección Nacional de Inteligencia permanentemente, las 24 horas. Me parece que la Dirección de Inteligencia no tiene funciones de custodia ni de vigilancia de extraditables, ¿o sí? No, para nada. Eso es directamente Fiscalía General de la Nación e INPEC, ¿no? Tras esa respuesta, le insisto por qué la Dirección de Inteligencia terminó custodiando a un extraditable. Esa parte sí no la podría responder porque no tengo algún documento donde hayan generado, por ejemplo, algún acuerdo, ¿no?, entre la Dirección Nacional de Inteligencia y la Fiscalía y el INPEC, ¿no? ¿Usted considera que ese trato, digamos, entre comillas, benévolo que se le dio a él tras su detención tiene que ver con, digamos, la propuesta del gobierno de que se avance en estos diálogos? Sí, señor, para que la desconfianza no se mine, no se fracture y no se rompa esta mesa de diálogo, yo logro como conciliar algo que no lo haga ver como tan afectado, o le doy un trato, digámoslo, especial. Ese trato especial, sin embargo, hoy es piedra de escándalo, y quien descubrió lo que ocurría fue la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En desarrollo del proceso de extradición, se percató que el Mocho no estaba tras las rejas en La Picota, sino bajo custodia de la Dirección de Inteligencia en un lugar indeterminado. Aún más, los correos del alto tribunal para notificar al procesado rebotaban. Pero la tapa ocurrió el 26 de marzo pasado, cuando un funcionario de la DNI llamó a la Corte para decir que el Mocho no estaba capturado ni custodiado por esa entidad.
Alarmada por semejante noticia, la Corte le envió una carta a la fiscal Luz Adriana Camargo en la que le exigió explicaciones y la requirió en los siguientes términos. En el término de la distancia, me permito solicitarle la información del lugar de reclusión, contacto o todo lo concerniente al señor Willington Henao Gutiérrez. 2 días después, el 28 de marzo, la fiscal Camargo le contestó a la Corte que se dispuso a dejar al Mocho bajo custodia del gobierno y la Dirección de Inteligencia porque el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, así lo había pedido para salvar el proceso con el Frente 33 de las disidencias. El consejero comisionado para la paz solicitó que Henao Gutiérrez no fuera privado de la libertad en un centro de reclusión común, dado los riesgos inminentes que corría, así como la necesidad de dar continuidad a los diálogos de paz con el gobierno nacional, solicitando se le dejara bajo cuidados y custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia, como en efecto sucedió. Lo más absurdo de todo es que la fiscal le reconoció a la Corte que desconocía la ubicación del Mocho porque la Dirección de Inteligencia se negó a informar de su paradero. Así se lee en este documento, rotulado como secreto, del director de la DNI, Jorge Arturo Lemos. Respecto a su solicitud de ubicación exacta del ciudadano precitado, por razones de seguridad para la protección de la vida e integridad personal de este, no es posible suministrar dicha información. Las sorprendentes respuestas de la fiscal Camargo y del director Lemus provocaron revuelo en la Corte Suprema de Justicia. Noticias Caracol conoció que el magistrado Diego Corredor, quien está a cargo del proceso contra el Mocho, se comunicó con la fiscal para expresarle su asombro por este caso, señalarle la gravedad del asunto y dejar constancia de que esto jamás había ocurrido. Pasaron 10 días más para que pudiera superarse este impasse. El 8 de abril pasado, la DNI le entregó el Mocho a la Fiscalía y al día siguiente fue trasladado a la Picota. En total, el jefe guerrillero permaneció 55 días libre. Ninguna autoridad de policía judicial puede certificar qué hizo o dónde estuvo durante esas 8 largas semanas. Agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos investigan informaciones que aseguran que el Mocho Olmedo habría regresado al Catatumbo durante ese lapso. Su abogado, sin embargo, sostiene que siempre estuvo en su apartamento en Chapinero. Y bajo el principio de la confianza, en lo que menos pensó el señor Olmedo fue en irse. Y tuvo todas las oportunidades de hacerla, ¿no? Porque esto era un apartamento, eso no era una celda ni nada de estas cosas, ¿no? Incluso salto por la ventana o hago cualquier cosa. No, este señor no tuvo ninguna intención en el principio de comenzar, pero sí, claro, lo que usted dice tiene toda la razón, ¿no? ¿Por qué no estuvo en una prisión cuando tenía que estar en una prisión? Había cuenta que tenía una orden de captura con fines de extradición, pero pues eso sí no podría responderlo yo. Jesús Albeiro Yepes fue fiscal antimafia durante años y hoy es conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Lo consultamos sobre este episodio y su visión es así de cruda. Esto pone en evidencia que Colombia está viviendo uno de los momentos más oscuros, más inciertos y más peligrosos que puede vivir un Estado en la lucha contra la delincuencia. Bajo la excusa de una política de paz total, Colombia viene viviendo una verdadera política de criminalidad total. Es inconcebible que a una persona que está siendo solicitada por una autoridad internacional se le entregue a la DNI. Y además, me parece muy grave que se oculte a un procesado a la Corte Suprema de Justicia. Y fue mucho más allá. Aseguró que trató de burlarse la majestad de la justicia y que incluso para este país, donde todo pasa, este episodio suena extravagante. Un extraditable libre, como si nada, durante casi 2 meses. No hay manera de justificar ese procedimiento. La DNI no cumple ninguna de esas funciones. Yo diría incluso que lo que hay ahí es una especie de connivencia con el crimen, una especie de connivencia, de complicidad, de auspicio de las actividades criminales. Una agencia de seguridad del Estado puesta al servicio de una persona que está siendo requerida por autoridades internacionales
por un delito de narcotráfico. En esa misma línea se pronunció Juan Carlos Restrepo, quien fue inspector de la Dirección Nacional de Inteligencia. Una persona pedida en extradición y capturada tendría que estar en una cárcel custodiada por el INPEC, por ende no tendría que estar siendo custodiada por nadie más. Según Restrepo, la DNI tiene la función de velar por la seguridad nacional y recoger información de inteligencia estratégica, y proteger a un extraditable está lejos de ese norte. Uno podría encontrar aquí una distorsión de las funciones de la Dirección de Inteligencia. Yo creo que hay una desviación en las funciones. Claramente la Dirección Nacional de Inteligencia, lo ortodoxo que hubiera tenido que hacer sería dar las órdenes a las entidades encargadas de la protección, a la policía o a la Unidad Nacional de Protección, pero que haya puesto a la Dirección de Inteligencia como guardaespaldas de un extraditable, me parece que es una cosa que no es normal. Noticias Caracol buscó a todos los mencionados en este caso. ¿Bajo qué competencia, por ejemplo, el director del CTI le entregó a un extraditable a la DNI? Buscamos su respuesta y la de la fiscal general, pero la entidad solo envió este escueto comunicado. Allí señaló que alias El Mocho estuvo bajo protección de la DNI porque estaba aportando información como fuente humana, y remató así su explicación la fiscalía. De esta forma se han cumplido simultáneamente los propósitos de la desmovilización y el trámite de extradición de Willington Henao Gutiérrez, privado de la libertad desde el 12 de febrero, inicialmente bajo la vigilancia y custodia de la DNI y posteriormente del INPEC. Por su parte, el director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, no contestó los mensajes. En medio de la tensión judicial, el pasado 23 de mayo el gobierno expidió este decreto, mediante el cual estableció una zona de ubicación temporal en Tibú, norte de Santander, para avanzar en el proceso de paz con el Frente 33 de las disidencias. En los próximos 45 días, los cerca de 400 guerrilleros de ese frente se concentrarán allí. El abogado de alias El Mocho le dijo a este noticiero que la guerrilla va a solicitar que se levante la orden de captura contra su cliente o mirar si una gestoría de paz es posible. Más allá de la controversia, lo cierto es que el capítulo del Mocho revela las grietas de la justicia en medio de la paz total. Además, en la Corte Suprema varios magistrados quedaron con la sensación de que la Fiscalía le quiso hacer un favor al gobierno en este caso. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si El Mocho se fuga?, le dijo a este noticiero un magistrado altamente preocupado. El abogado de alias El Mocho, en todo caso, dice que a pesar de la molestia de la Corte, lo importante es avanzar en el proceso de paz.